Amigos, de nuevo con ustedes para entonces desarrollar la temática de hoy, viernes. Entonces, decimos que a partir de la Constitución de 1991 se establece por primera vez en la legislación colombiana y a través de una norma de carácter constitucional, que es el artículo 90, una cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, y lo dijimos en clase pasada, estamos como tratando de hacer un esfuerzo para retomar un poco los lineamientos generales de lo que fue nuestra clase pasada, y entonces recordar que en la Asamblea Nacional Constituyente se llevaron por la Comisión Redactora 2 ponencias en donde se consolidó lo que hoy se define como responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, con fundamento básicamente en la noción de daño antijurídico. Entonces, el daño antijurídico se constituye a partir de la vigencia de la Constitución del 91 y con todos los ajustes que ha venido haciendo la jurisprudencia colombiana en el fundamento esencial de la responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto ese daño antijurídico le sea imputable al Estado, ya por acción o ya por omisión de sus agentes o servidores. El daño antijurídico desplaza en la noción que trae consigo las comisiones redactoras, desplaza el soporte de la actuación del Estado al efecto, es decir, no es la actuación administrativa la que consolida el daño antijurídico, sino el efecto de la actuación administrativa, desplazando entonces ese soporte en el daño mismo y no en la actuación, es decir, no se es responsable por el hecho antijurídico, sino por el daño antijurídico. Si fuera esa responsabilidad patrimonial del Estado, concebida en el artículo 90 de la Constitución, fundada en los hechos o en las actuaciones del Estado, entonces sería una responsabilidad eminentemente subjetiva, que necesariamente haría suponer un análisis de la responsabilidad desde el punto de vista del comportamiento de la actuación de los agentes del Estado. Y ya se ha venido discutiendo y se ha venido decantando que esa responsabilidad patrimonial del Estado descansa o tiene como soporte el daño antijurídico, o sea, el efecto que produce la actuación del Estado. Y entonces aquí es cuando se empieza a consolidar, digamos, la necesidad de definir qué se entiende por daño antijurídico. Y ahí entonces, más allá de considerar que el daño antijurídico no es nada más ni nada menos que la lesión que se le causa en el patrimonio de una persona que no está en el deber jurídico de soportar. Repito, por daño antijurídico se entiende toda lesión causada en el patrimonio de una persona que no está en el deber jurídico de soportar. ¿Y por qué no estaría una persona en el deber jurídico de soportar esa lesión patrimonial? O porque carece de título válido que justifique esa lesión, o porque esa lesión fue producida por un exceso en la igualdad frente a las cargas públicas, lo que ya dijimos en alguna ocasión anterior. Se quebranta el principio de igualdad frente a las cargas públicas y es cuando surge un componente de responsabilidad objetiva. Básicamente ahí retomamos la clase pasada para decir entonces que cuando vienen los lineamientos ya más decantados, más definidos y más estructurados de la responsabilidad patrimonial en el marco jurídico de lo que es la reparación directa, en cualquiera de los escenarios, más que hablar de falla del servicio y más que hablar del riesgo excepcional y más que hablar del daño especial, de lo que se habla es del daño antijurídico y su imputación al Estado. Y ahí entonces decíamos que se
plantea entonces la necesidad de definir si también por la actividad judicial y por la actividad legislativa, es decir, ya teniendo su mente claro que la actividad administrativa ha sido factor de responsabilidad en todos los tiempos, interesa el examen en punto de precisar y de saber si también los jueces por sus actuaciones comprometen la responsabilidad del Estado, comprometen su propia responsabilidad, o hay irresponsabilidad absoluta por la actividad judicial. Y entonces ahí decíamos que hubo necesidad de entender el tema o el fenómeno más claramente a partir de la expedición de la ley estatutaria de la Administración de Justicia que se expide en el año 1996, cuando ya la Constitución Política tenía 5 años de vigencia, y entonces a partir de la ley 270 del año 96 se define en el artículo 65 y subsiguientes lo que ya el artículo 90 de la Constitución trae señalado. Dice entonces el artículo 65 de la ley estatutaria que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción u omisión de los agentes judiciales. Lo que hizo pensar que entonces o bien el artículo 90 de la Constitución no abarcaba ese tipo de responsabilidad, y por eso hubo necesidad de definirla en el marco de una ley estatutaria, como acabo de señalarlo, o señalar simplemente que esa ley estatutaria lo que hizo fue ratificar los pensamientos que se venían dando de tiempo atrás con todo lo que ha sido la responsabilidad por el error judicial, por la privación de la libertad, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver, digamos, un poco más definido a partir de ahora. Caso en el cual, entonces, ya decimos que si un juez de la República o una autoridad jurisdiccional del Estado, en cumplimiento de sus funciones, genera un daño antijurídico a una de las partes vinculadas en el proceso, entonces habría que mirar bajo qué parámetros se podía imputar al Estado juez esa responsabilidad. Entonces hablamos, digámoslo en términos generales, de la forma de imputar una responsabilidad patrimonial al Estado juez. Y para ello es necesario tener en cuenta, primero y antes de cualquier explicación, que las decisiones judiciales están amparadas de un efecto que se llama cosa juzgada, y que para hacer que una decisión impartida por un juez que tiene competencia para resolverla genere un daño antijurídico, el primer punto de partida es hasta dónde el quiebre de una seguridad jurídica puede llevar a consolidar una responsabilidad del Estado, y siendo así la responsabilidad sería del Estado y no del juez, o no de la autoridad jurisdiccional que lo profirió. ¿Quién responde? ¿En qué medida es imputable al Estado los daños que devienen en el patrimonio de las personas como consecuencia de la actividad judicial? Si notan ustedes, aquí ya empezamos un poco a abandonar los conceptos de falla del servicio, el concepto de riesgo excepcional o de daño especial, para entrarnos en unas categorías un poquito más definidas, que son las que trae consigo la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Pues bien, la ley estatutaria de la Administración de Justicia, después de definir textualmente en el artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por acción o omisión de los agentes judiciales, define 3 títulos de imputación, que son la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.